Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy le enseño a hacer un pollo guisado bien encantador, muy fácil de hacer ahí para su día a día. Esta receta de este pollo guisado tengo certeza que le va a encantar, perfecta ahí para su día a día. La vamos a hacer en la olla a presión para hacerla bien rápido en 15 minutos, pero hacerla en la olla a presión es una regla. Usted también la puede hacer en una olla convencional, solo se va a demorar un poquito más en cocinar este pollo, pero le va a quedar igual de perfecto. Es una receta para que incorpore ya ahí en su menú y vaya cambiando porque vamos a incrementar bastante sabor en este pollo, aparte lleva papa, entonces va a quedar bien incrementado. Es solo acompañarlo con un arrocito blanco y queda fenomenal. Su familia le va a agradecer porque queda delicioso. Entonces quédese hasta el final del video para que aprenda a hacer esta receta. No se le olvide inscribirse al canal, cada uno de ustedes hace la diferencia y es por ustedes que nosotros traemos todos los días una receta. Dele me gusta a esta receta para que llegue a muchísimas más personas y active la campanita para que no se me pierda ninguna notificación. Entonces vamos a parar de hablar y vamos a la receta. Entonces vamos a dar inicio a esta receta. Vamos a comenzar condimentando este pollo bien fácil con condimentos básicos, pero que van a hacer toda la diferencia en ese sabor. Entonces aquí para esta receta yo tengo muslos, yo les quité la piel, los limpié, si a usted le gusta con piel también puede hacerlo, y tengo también contramuslo que también los limpié. Entonces aquí en total yo tengo 800 gramos que voy a usar para esta receta. Si usted quiere hacer una cantidad mayor es solo doblar los ingredientes que yo le voy a mostrar con los que voy a condimentar y le queda perfecto. Entonces vamos a comenzar. Para condimentar este pollito vamos a colocar el zumo de un limón. Esto va a ayudar bastante con el sabor. Vamos a adicionar media cucharita con la que mezclamos café, té de curry. Ahora para dejarlo más especial, que no puede faltar en estos alimentos que le dan mucho sabor, vamos a colocar una cucharada sopera de páprica. La páprica, para quien no sabe, es un pimentón, entonces incrementa mucho el sabor. Ahora aquí vamos a colocar 2 dientecitos de ajo picado, si los quiere rayadito, como más le guste puede hacerlo, yo lo tengo aquí picadito. Ahora vamos a colocar una cucharada bien generosa con la que mezclamos café té de sal. Después usted puede probar y corregir la cantidad de sal. Vamos a colocar 2 cucharadas soperas de mostaza. Créame que esta mostaza hace toda la diferencia cuando condimentamos este pollito, incrementa mucho el sabor y usted no va a sentir ese sabor tan acentuado. Vamos a colocar aceite. Vamos a adicionar aquí un buen hilo de aceite. Ese aceitico le va a ayudar a que estos condimenticos que le colocamos se impregnen más fácil en este pollo. Ahora entonces vamos a incorporar bien estos ingredientes para que quede bien impregnadito. Yo voy a comenzar aquí con una espátula y después voy a meter la mano en la masa para que queden bien impregnaditos todos estos pollos. Un tipcito que les voy a dar, si usted tiene tiempo ahí, usted puede en este punto mezclarlos bien y colocarlos en la nevera 2, 3 horas. Esto va a hacer con que se impregnen mucho más estos ingredientes. Si no tiene tiempo, puede hacerlo igual que yo lo voy a hacer en el mismo instante porque él ya gana mucho sabor. Y ahora vamos a colocar la mano en la masa para impregnar bien estos pollitos de estos condimentos que queden con bastante sabor. Y mientras que yo voy mezclando aquí, si le está gustando esta receta, no se le olvide darle me gusta y aproveche usted que nos está viendo a inscribirse en el canal. Bueno, entonces ya nos quedó bien impregnadito, recordando que en este punto, si usted tiene tiempo ahí en casa, puede dejarlo en la nevera para ganar más sabor. Entonces vamos al otro proceso. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con este proceso aquí en la olla a presión, como les había dicho antes que yo lo voy a hacer. No olviden que no es una regla, usted lo puede hacer en una olla convencional, solo va a demorar un poquito más en cocinar este pollo, pero va a dar el mismo resultado.
Entonces yo lo quiero hacer aquí porque son 15 minutos, les voy a mostrar el paso a paso y usted ya toma la decisión si en olla a presión o en olla convencional. Entonces vamos a comenzar aquí. Yo ya comencé adelantado un proceso a dejar calentar esta olla, muy importante para las recetas para colocar los ingredientes. Vamos a colocar un buen hilo de aceite, más o menos una cucharadita sopera, y ahora vamos a ponerlo en fuego medio para abajo para que no se nos vaya a quemar esa mantequilla que vamos a colocar. Vamos a colocar una cucharada sopera de mantequilla. Colocamos fuego medio para abajo para que ella no se vaya a quemar y el aceite lo ponemos para que no nos vaya a quemar no se nos vaya a quemar esta mantequilla. Ahora vamos a coger estos pollitos y vamos a comenzarlas a colocar en esta olla. Vamos a poner con el huesito para que quede así ahí mirando hacia arriba. Vamos a poner todos estos pollitos, los vamos a ir girando. ¿Por qué hacemos esto, Tati? Porque esto nos va a garantizar que coja más sabor, que el pollo nos quede más delicioso. Entonces por eso yo siempre les doy una fritadita antes, los dejo doraditos y ustedes van a ver el resultado. Ahora aquí nos queda en el fondo todos estos condimentos con que preparamos el pollo. Vamos a dejar separaditos que después los vamos a usar. Entonces vamos a esperar este proceso recordando que el huesito está hacia la parte de arriba y vamos a ir dejando dorar estos pollos sin tenerlos que mover mucho. Cuando veamos que ellos ya están como sudando aquí por encima, podemos girarlo para que se dore también esta parte. Bueno, entonces ahora ya giramos estos pollitos, los dejamos sofreír bien por ambos lados. Ahora miren cómo él nos queda, nos debe quedar en este punto. Lo vamos a colocar aquí mismo donde estábamos colocando los condimentos. No se preocupen que después lo vamos a usar. Cuando lo estemos fritando no lo vamos a mover mucho para que ellos nos puedan quedar firmes y no nos vaya a quedar muy blandito este pollito. Entonces vamos a dejarlos aquí separaditos. Los estoy dejando aquí separaditos porque yo voy a coger ahora el pimentón y la cebolla y voy a refogar aquí con este sabor que quedó del pollito. Entonces vamos a colocar un cuarto de pimentón. Yo lo tengo picadito así en tiritas. Usted puede usar pimentón verde, amarillo, el que más le guste, rojo. Y una cebolla que yo tengo aquí en rodajitas. Vamos a sofreír todo esto para que coja todo el sabor. Bueno, entonces ya dejé 40 segunditos aquí esta cebollita y el pimentón. Miren cómo ya nos queda con el colorcito del fondo de la olla. Ahora entonces vamos a colocar estos pollitos encima. Y el olor de esto ya es espectacular, ustedes no se imaginan. Un plato muy fácil de hacer y es maravilloso. Ahora vamos a coger todos estos condimenticos que están aquí y vamos a colocarlos encima. Vamos a aprovechar todo este sabor. Ahora aquí para incrementar el sabor vamos a colocar pimienta negra a gusto. Si alguna de estas no le gusta, puede retirarla. Ahora vamos a colocar la papa. Aquí yo tengo 4 papitas picadas. Si usted quiere puede dejarla en cuadritos, más pequeña, más grande, como usted desee. Yo las tengo de esta manera, las tengo lavaditas. Entonces vamos a adicionarla aquí. Y ahora vamos a darle una leve mezcladita. Cuidado para que este pollito no se nos vaya a abrir porque él ya está muy suavecito. Entonces vamos a darle una leve mezcladita aquí por encima para que cojan un poquito de esos condimentos. Bueno, entonces ahora después de que le dimos una mezcladita, nos quedan así más impregnaditas estas papitas. Vamos entonces a hacer un proceso aquí. Aquí yo tengo 500 mililitros de agua, medio litro. Y tengo una cucharada sopera de harina de trigo. Vamos a colocarla aquí en esta agua
y vamos a darle una mezcladita. Esto lo hacemos para que este caldito nos quede más grueso, más cremoso. Listo, es solo dar una mezcladita. Esto es bien rápido cuando ya esté incorporadito y vamos a ir adicionando. Ahí ya después de que lo adicionamos todo, vamos a colocar 3 cucharaditas soperas de pasta de tomate. Esto aquí va a incrementar mucho el sabor. Vamos a dar una mezcladita con cuidado para que este pollito no se nos vaya a abrir, que él ya está bien suavecito. Y ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tapar esta olla a presión. Cuando ella comience a sonar, que abra la presión, vamos a esperar 5 minutos, solamente 5 minutos. Vamos a apagar el fogón y vamos a dejar que solita se salga totalmente esta presión y está en el punto perfecto. Yo les voy a ir mostrando. Bueno, entonces vamos a recordar cómo hicimos este proceso. Yo dejé abrir la presión. Cuando ella comienza a hacer el sonidito que abre la presión, la dejé 5 minutos. Después de 5 minutos apagué el fogón y dejé totalmente salir esta presión. No necesita forzarla, no necesita ir a mojar la olla para que salga la presión. Déjela solita que ella va a salir totalmente. Y ese va a ser el punto ideal. Entonces aquí ya hice este proceso. Ahora entonces vamos a abrir esta olla a presión y vamos a servir para ustedes ver este resultado tan fantástico. Y miren este caldo tan maravilloso, lleno de sabor. Ahora entonces vamos a servir. Bueno, entonces así finalizamos esta receta. Yo le coloqué aceitunas para decorar, para incrementar color, pimienta roja así en frutica y cebollita de rama y cilantro. Va a dejar el plato todavía más especial. Todo esto a gusto, yo lo hice aquí para decorar y dejarlo más bonito visualmente. Está un olor espectacular. Yo quiero probar y contarles cómo quedó, porque el pollo está muy suavecito. Está abriendo todo, está en un punto perfecto. Vamos a ver. Sensacional, bien condimentadito, da una explosión de sabor, nota 10 para esta receta. Una opción muy práctica, súper rápida para su día a día, su almuerzo, y su familia va a quedar encantada con esta receta. Tengo certeza, hágala ahí en casa, bien incrementada. La papita también hace toda una diferencia. Entonces aproveche ya y se inscribe para que no se pierda ninguna de nuestras recetas. Dele me gusta para que pueda ser distribuida para muchas más personas y active la campanita para que no se pierda ninguna notificación. Entonces nos vemos en la próxima receta. Chao. Vean esta delicia.